mi nombre es Mónica. Mi nombre es Alejandra. Mi nombre es Abril. Y Nancy. Somos Sin Filtro y este episodio se llama Trastornos sin tabú. ¿Sabían que la etapa en la que más se presentan los trastornos alimenticios es en la adolescencia? Fíjate que siento que tiene mucho que ver, que es que empezamos como que a ver estos cuerpos perfectos en lo que son las redes sociales. Y uno al estar muy inmaduro, o sea, como que ir desarrollando tus ideologías, empieza a adoptar cosas que son muy alejadas a la realidad. Sí, y yo siento que ahorita en esta generación, entre más pequeños, más les sueltan los teléfonos, entonces desde más chiquitos tienen acceso a las redes sociales, los papás no cuidan lo que ven, entonces pues siempre se va a estar subiendo contenido pues para mayores de 18 años, con pues tal vez ya unas mentalidades más maduras, pero pues los niños al ver este tipo de contenido pues se dejan influenciar, quieren estar a la moda, pues entre sus compañeros siempre va a estar la presión social, que yo creo que es algo que también influye mucho, de que, o sea, ahí se empiezan a comparar, que también es algo que afecta demasiado a todas las personas. Yo creo que a todas nos ha afectado la comparación de que, bueno, mi compañera ya está más alta, ya está más desarrollada, está más delgada que yo. Entonces, por ejemplo, tal vez a nosotros no nos tocó tanto eso de los celulares, porque sí tuvimos un poquito más de restricción, y aún así a mí me tocó de que mis compañeros ya a los 12 años en secundaria pues de ahí te hicieran las comparaciones de que tú por qué estás más delgada que esta persona, o por qué esta persona está más delgada que tú, y pues yo creo que no es como algo que un niño, porque a esa edad, a los 12 años sigue siendo niño, pues es algo que no debes de pasar. Y pues fíjate que, o sea, volviendo como un poquito a las redes sociales, lo que pues los niños, porque somos niños en esa etapa, no sabemos que solamente muestran pues lo que, o sea, su lado bueno, lo que quieren que veamos. Siento que eso se vio mucho en la pandemia, que fue cuando nos encerramos demasiado y como que el único medio de salir era el teléfono. Y siento que, bueno, a mí en lo personal, como estaba en esa etapa de desarrollarme, sí me afectó un poquito el ver, como decía Abril, los cuerpos perfectos o las vidas perfectas o la vida fit, que siento que a lo mejor nos entró mucho en esa etapa de hacer ejercicio, de querer tener como que el glow up de pandemia. Entonces pues siento que sí es algo grave. ¿Creen que deberían, o sea, bueno, sí siento que más que nada es algo que deberían controlar los papás, ¿no creen? Porque pues lo que los demás hagan no lo puedes controlar tú, pero a lo mejor yo como papá sí puedo evitar que mi hijo, que mi hija se lleve como ese trastorno, ese problema a muy temprana edad. Pues yo creo que una forma de como prevenir o algo así es como mucha comunicación. Comunicación de los padres, que ya son unos adultos, ya saben lo que conlleva estos trastornos alimenticios, conllevan a trastornos pues mentales, y pues tal vez en algunos casos, en el mejor de los casos, acudir como con un especialista, un psicólogo desde temprana edad. No necesitas tener este trastorno ya para asistir, sino simplemente como esta prevención, y que les expliquen pues bien qué es, y que no tienes por qué compararte con los demás, porque justo como lo que dices, tener este glow up, porque todo el mundo lo está haciendo, porque pues simplemente quieres verte diferente. Sí, pero también siento que ahí entra, en México somos, bueno, la generación antes de nosotros y muchas generaciones antes tienen muchos tabús con respecto a la salud mental. O sea, ellos, bueno, la mayoría, no quiero generalizar, pero la mayoría de las personas mayores creen que las enfermedades mentales o los trastornos mentales son un invento como para llamar la atención y todo eso. Y también siento que es algo que afectó demasiado en la pandemia, porque antes de la pandemia yo no tenía como mucho conocimiento de la ansiedad, depresión, etcétera, todo eso. Y ya después de eso, como que los mismos jóvenes, o sea, nuestra misma generación se encargó de hacer ver que sí existen
y que sí son importantes y que es importante que nuestros papás nos lleven a los psicólogos. Pero pues antes de la pandemia yo nunca había escuchado, casi no se habla en las escuelas sobre eso. Entonces también tiene mucho que ver que pues si una persona se siente mal y pues la está pasando mal, tiene ese miedo de ir con sus papás tal vez, o de acercarse a alguien porque siente que lo van a ver raro y pues todo eso. Fíjate, bueno, contando una experiencia personal, fíjate que tienes mucha razón en lo que dices. Hay como pues mucho tabú en esto de los psicólogos, porque hasta yo misma llegué como a pensar, porque más o menos sí, por esa etapa es que siento que la pandemia nos afectó mucho. Sí. Entonces por esa etapa, por esos años, tuve como problemas alimenticios y de ahí como problemas mentales, pero yo no sabía qué eran. Mi mamá no hablaba conmigo de eso, mis abuelos menos. Entonces mis abuelos eran como tipo, ¿para qué vas al psicólogo? No estás loca. Ajá. Y yo era de que mi mamá me decía, aunque ella no sabía de esto a fondo, ella pues dio el primer paso para darlo conmigo. Y fue como, pero es que no estoy loca. O sea, me rehusaba a ir por esa idea que me habían metido. Sí. Y era, pues es que no estoy loca. Y mi mamá, es que no estás loca. Pero pues, ahora sí que es un paso a que estés más sana mentalmente. ¿A qué mejoras? Sí, y yo creo que pues también, o sea, un paréntesis, ¿no? De que esta generación está haciendo un cambio en respecto a todo. O sea, nos falta mucho por mejorar, pero como que estamos tratando de cambiar las cosas, tratar de no vivir con muchos tabús. Por eso la razón de este podcast, para pues hablar de cosas cotidianas que pasamos los jóvenes, en nuestro pasado, que en nuestro momento nos hubiera gustado saber, porque pues yo en lo personal también en la pandemia lo pasé mal. Tuve problemas alimenticios porque pues obviamente yo no salía, o sea, y me quedaba en la casa todo el día, comía y pues llegué a subir de peso, y ahí fue donde empezaron los comentarios atacándome, y pues para una niña de 14 años pega demasiado. Y luego, o sea, 14 años sin salir, sin socializar, todo el día en la casa, o sea, es algo que, o sea, recae. Y pues yo en su momento no fui al psicólogo como Mónica, porque pues yo igual tenía ese tabú de, pues, es que yo, o sea, yo para qué voy a ir a un psicólogo, o sea, nada más voy a gastar mi dinero, porque es la idea que nos han inculcado desde que estábamos chiquitos. Y es que ciertas como trastornos, ciertas enfermedades, por así decirlo, como la ansiedad, es más normal de lo que nosotros pensamos. Y es que no necesitas llegar como al grado de necesitar medicar todas esas cosas para darte cuenta que lo tienes, o así. Igual no tenemos que informarnos bien, porque podemos darnos como un diagnóstico falso. O sea, sí, no podemos sustituir a los psicólogos así porque sí. Sí, y o sea, también siento que es un tema que se debería abordar tanto en las universidades, porque en las universidades ya hay demasiada presión, pero no solamente en las universidades, sino también desde antes, porque pues ahorita estamos empezando los niños a presentar casos de ansiedad, o tal vez ellos se autodiagnostican y pues no está bien, porque están muy chiquitos y deben tener pues alguien que les recomiende qué hacer o qué no hacer. Bueno, volviendo al tema eso de cuando más chiquitos estamos, pues nos dejamos influenciar más por las personas y lo que vemos en las redes sociales. Pues en mi caso sí me pasó así. Sin embargo, no tenía como querer adelgazar para caerle bien a todos. Ya cuando entré a secundaria fue cuando vino el cambio. Me empecé a desarrollar más, me empezó a crecer más, incluso gané un poco de peso, y ahí viene el problema. Porque pues todos notan el cambio, ¿no? Entonces es como escuchar comentarios hirientes de lo que tú estás viviendo. Entonces en mi caso yo no quería crecer más,
y dejaba de comer por varios periodos de tiempo. Sin embargo, traté de informarme un poco más de lo que yo estaba viviendo porque no me sentía muy bien. Siempre estaba muy cansada o me sentía muy triste. Entonces, ya con la información que yo tenía, lo decidí hablar con mi mamá y de eso pues vino la confianza, ¿no? Porque antes yo no tenía nada de confianza con mi mamá. Entonces fue como buscar el camino de salir de ahí, perdón, y mejorar. Y ya hasta la fecha creo que si la mayoría trata de buscar apoyo con sus familiares o con cualquier persona que trates así, que tengas una relación muy cercana, lo puedes lograr. Fíjate que a mí se me hace muy interesante el cómo, porque ahorita estamos abordando el tema de que los trastornos normalmente se presentan en la adolescencia, cuando uno va creciendo, pero me da curiosidad ver cómo también estos trastornos se pueden presentar en lo que son las personas adultas. Porque, por ejemplo, tuve el caso de una amiga que su mamá era de estas personas que, pues fit, se podría decir, que se preocupaba por su cómo se veía, su físico, su alimentación y todo eso. Y de cierta manera recaía mucho en su hija, o sea, en el tipo de decirle de no comas esto porque tiene muchas calorías, o no, es que no, pues sí, cosas así, no hagas esto porque te lleva a esto. Y o sea, entiendo que es parte de la salud, tener una buena salud, pero siento que también eso te afecta mucho, el tener a una persona que está como que sobre ti diciéndote, no, es que no hagas esto por esto y por eso, cuando es algo propio, porque aquí en este caso la mamá era la que, o sea, por el miedo de a lo mejor de ella subir de peso, se reflejaba en su hija y también le afectaba mentalmente a ella, llevándola a trastornos como dejar de comer, y pues esto puede ser un problema a la larga. Fíjate que también los típicos comentarios que hacen pues personas adultas de que yo a tu edad estaba mucho más flaca, sí, tenía mucho mejor cuerpo, entonces creo que también recae mucho en eso. Sí, y es que realmente no es malo el querer cambiar tu cuerpo, pero pues los hábitos que llevan dicen pues mucho en tu proceso. No es saludable pues dejar de comer poquito, no comer por días, hacer estos tipos de ayunos. Por algo tienen como estos cierto tiempo que deben de dejar descansar a su cuerpo porque no son saludables. También algo que se tiene muy normalizado es de que aquí no nos vamos a meter con cuerpos, ¿verdad? Pero lo que se dice mucho es que estar delgada es estar saludable, es estar bien de todo. Y no, o sea, una persona delgada no quiere decir que sea saludable, así como una persona que a lo mejor se ve llenita no quiere decir que esté mal. Y siento que también es algo que se tiene que hablar mucho, concientizar más que nada. Pues ahorita nos estamos enfocando a los niños, que es como que cuando empiezan, como mencionaba Abril, de compararse de por qué ella sí, por qué yo no, y querer cambiar eso y pues sí informar con las debidas medidas. Porque yo siento, bueno, tal vez estoy hablando de manera personal, pero creo que todas las personas tenemos como gordofobia internalizada. Tal vez no para los demás, pero o sea, tú al verte, tú te comparas. O también las otras personas que hacen comentarios sobre ti, eso es gordofobia, porque pues ellos no saben lo que tú estás pasando. Y nosotros no sabemos lo que otras personas están pasando, no sabemos si tienen problemas hormonales, porque también eso influye mucho en el peso, no sabemos si tienen estrés, si tienen ansiedad, entonces como que todo está relacionado, en la salud mental influye mucho en cada uno de nosotros y es por eso que debemos empezar a concientizar y normalizar ir al psicólogo. Y es que eso siento que juntando como todo lo que hemos dicho, por ejemplo, esto que dices ahorita de la gordofobia y de concientizarnos, va desde que empezamos a desarrollarnos o desde la primaria, porque en la primaria hay niños muy muy delgaditos, hay niños muy muy llenitos y no quiere decir que uno esté más sano que el otro, pueden estar igual de sanos, simplemente tener un peso diferente. Y es que seamos realistas, nos repetimos de que nadie opina de cuerpos ajenos, todos los cuerpos se respetan y no es cierto.
Porque personalmente, lo podemos decir a los demás, pero personalmente no lo hacemos porque no queremos estar gordos. Porque pues está esa gordofobia interna, como dices tú. Sí, y es algo que muchas veces se pasa desapercibida. Por lo mismo que es interna, pensamos que ya, o sea, como es para mí, o sea, es normal, o sea, que yo me esté juzgando, o sea, lo vemos como algo normal cuando en realidad es algo que está mal porque nos estamos haciendo daño mentalmente y estamos, o sea, pensando en algo que pues tal vez no podemos cambiar de un día para otro o algo que tal vez no nos va a hacer feliz, o sea, bajar de peso o ser como cierta persona no es algo que nos va a hacer feliz, pero a veces pensamos que sí, o sea, sí nos va a hacer feliz, pero cuando pasa eso de que, ya estás delgada o ya te pareces a cierta persona, te das cuenta que, o sea, en realidad era pues, una cosa sin sentido, era algo que te hace sentir vacío y ahí pues vuelve a recaer lo de la salud mental, que pues no te sientes feliz, no te sientes a gusto, empieza lo de la dismorfia, entonces, o sea, todo está muy relacionado. Y fíjate que, o sea, con experiencias propias me he dado cuenta que, como dices, llegas al peso ideal, según tú, pero sigues como traumado de querer mantener ese peso o querer incluso adelgazar más. Es donde entran estos problemas mentales. Siento que también tiene mucho que ver, bueno, algo que está mal, que estamos mal como sociedad, a lo mejor, no es lo mejor, estamos mal, es que, bueno, en lo personal, hablando ya personalmente, yo de chiquita era gordita, la verdad, y yo sí tuve un problema de salud, por lo mismo de que estaba muy subida de peso. Entonces, digamos que yo de lo que fue 13 años a 17, mi cuerpo cambió. Y yo sí noté el cambio de lo que fue el trato que me daban cuando a lo mejor estaba subida de peso a cuando ya adelgacé, por así decirlo. Y siento que también es lo que afecta mucho, porque, bueno, se comenta mucho, yo he visto mucho en redes sociales eso que dicen de que no, que el privilegio cuando cumplen los estándares de belleza que ya han puesto. Y también siento que es algo que no, como que no puedes afrontar bien al momento de que lo vives, porque es como de que, porque cuando me veía de tal manera no me aceptaban, y porque ahora que ya me veo como ellos quieren que me vean, ya ahora sí soy aceptada socialmente. Sí. Y eso aumenta más tu trauma, sí. Porque al final de cuentas, o sea, te hace pensar de que, no, pues, o sea, todos tienen razón. O sea, si no eres delgada, no eres bonita, entonces me voy a esforzar más a ser delgada. Y sí, yo también tengo un caso, o sea, yo no, pero tengo un familiar que también estaba, pues hasta eso no estaba subida de peso, estaba pues normal, pero bajó de peso por ciertas cuestiones, y ella me platicó que después de que bajó de peso, o sea, pudo ver cómo los demás, y especialmente los hombres, cómo la empezaron a tratar diferente, la empezaron a tratar mejor. Entonces, pues también eso afecta de que si ya hubo un cambio en ti, quieres hacer más cambios, cuando en realidad ya esos cambios de más ya no son saludables. Y pues aprovechando que estamos hablando sobre los trastornos, pues hay como muchos rumores, muchos mitos, por lo mismo que las personas están desinformadas, pues hablan sin conocer y nosotros pensamos que son ciertos, pero pues en realidad no. Y quería preguntarles a ustedes si alguna conoce algún mito sobre los trastornos. Pues yo sí. Creo que lo más sonado es que cuando tú tienes ansiedad o depresión o que te notas mucho más decaído, dicen, no, es que estás nada más siendo dramático o quieres que te presten atención. Cuando la realidad es que cuando tú sufres esos trastornos como bulimia o anorexia o los atracones, pues pasa mucho tiempo hasta que tú trates de buscar ayuda o sepas identificar de que, oye, tengo un problema. Y es cuando tu salud mental ya está muy deteriorada, ya tienes esos episodios de ansiedad, que necesito comer o necesito expulsar lo que comí, o necesito, de que me pasó esto, voy a comer para desahogarme. Y cuando, pues no, o sea, vienen esos periodos de ansiedad cuando te sientes muy presionado, muy observado, o sientes que no, ya soy, pues me siento asquerosa, ¿no? Que es como que lo más. Entonces, sí vienen como en pares y pasa mucho tiempo cuando te des cuenta de que
pues no son dramas nada más, sino que viene acompañado de... Sí, y pues también cuando te dicen eso de que son excusas o dramas, pues como que te hace dudar de ti misma. Minimizar. Empiezas a minimizar tus propios problemas y tampoco eso no es bueno. Y fíjense que es increíble cómo, o sea, todo lo que uno puede llegar a sentir se va de la mano con lo que los demás opinen de ti, que creo que es algo que hemos estado tratando mucho en el video, porque otro de los mitos es que las redes sociales siempre muestran una vida perfecta. Y bueno, como dijimos al principio, en niños suele afectar demasiado, en el sentido de que pues están creciendo, están basando como que su identidad, por así decirlo, en algo que apenas están conociendo. Entonces, al momento de que tú ves, pues sí, la comparación te gana y es cuando uno va encaminado a querer seguir los pasos de otra persona. Y pues, hablando eso de que la comparación te gana, es que siento yo que es un mito, pero no va relacionado al físico, no tanto como al hábito alimenticio o así, pero sí influye como un poco en lo mental, porque te va metiendo esa espinita. A mí me ha pasado mucho que, bueno, anteriormente cuando estaba más chiquita, mi abuelita me decía que no andes descalza porque te vas, bueno, lo decía informalmente, coloquialmente, de que te vas a empanzonar, o sea, te vas a engordar, te va a crecer como la pancita por andar descalza, que por lo frío y del suelo y así. Eso es como lo que a mí me han dicho mucho, y lo que siento yo que se relaciona con todo esto es que se te mete, o sea, yo era una chiquita que no sabía si era cierto o no, pero como venía de una de las personas que yo pensaba más sabias, que ya he vivido demasiado en mi casa, entonces por eso como que influía mucho en mí y se me metía la espinita de que no, es que me va a crecer la panza, es que voy a estar más gorda y es que salgo rápido a buscar las chanclas porque no quiero estar gorda, no quiero que me crezca la panza por estar descalza. Sí, y pues ya para ir acabando este episodio, tristemente puedo concluir que las 4 tuvimos problemas alimenticios durante la pandemia, antes de la pandemia o tal vez después de la pandemia, y pues lamentablemente esto fue algo que no elegimos, que fue algo que la sociedad pues nos hizo recaer, porque pues los comentarios, las comparaciones, todo lo que veíamos mediante el celular pues nos hizo pues pensar mal de nosotras, no tener amor en nosotras, y pues nos causó muchas inseguridades. Y yo estoy segura, o bueno, en lo personal, de que pues seguimos trabajando en eso. No hemos pasado por esa etapa, pero pues seguimos trabajando, hemos tratado de informarnos más sobre todo lo que hemos vivido, hemos comparado experiencias, porque también siento que comparar experiencias con otras personas de tu edad, con personas que aprecias, con personas que pues con las que convives siempre, te ayuda a mejorar y pues a saber de que pues lo que estamos haciendo no está bien, y pues juntas, o sea, apoyándonos podemos hacer un cambio. Algo que quiero compartir es que en mi proceso, algo que me he dado cuenta y que se habla mucho del amor propio y todo eso, y obviamente no es fácil, pero y es que no, o sea, el cambio no es malo, simplemente el camino que tomas puede ser bueno o malo, pero algo que siento que sí debemos tener, que sí es importante y que no se menciona, es más que nada la aceptación, porque el amor y la aceptación no es lo mismo, y siento que sí es como primordial tener esta aceptación, aceptar tu cuerpo de que así eres, pero quieres cambiarlo y vas a buscar la forma adecuada de cambiarlo. También más que nada la empatía, porque muchas veces pasa más bien que no nos ponemos en el lugar del otro. Uno pues vive su vida del día a día normal y a veces no nos ponemos a pensar lo que está pasando el otro o que los problemas que trae el otro, porque pues uno ve a la persona
y no es ella, ¿me entienden? O sea, no sientes lo que esa persona está pasando. Y muchas veces un simple comentario, una simple burla o lo que sea, por más mínimo que parezca, puede afectar en gran manera como compartimos. Y uno no sabe como que la lucha interna que causa o que puede llegar a desbordar los sentimientos y los trastornos que pues uno puede llegar a causar y que no piensa en ello. Como mencionabas tú del amor propio, sí es un camino que se debe más que nada pues tratar con profesionales capacitados, porque a lo mejor si uno trata de hacerlo no va a llegar a un camino, porque a lo mejor la definición que yo tengo de amor propio no es la correcta, a lo mejor baso mis bases en un ideal que no es el correcto y que no lo puedo alcanzar de la manera correcta, como se mencionaba. Bueno, por mi parte siento que es muy importante comunicar lo que sentimos, siempre cuando nos sintamos mal prácticamente, con amigos, con familiares, como ya había dicho anteriormente, porque siento que tener apoyo, tener esa fuerza detrás de ti va a ayudar a que superes todo. Y incluso si recaes, tienes un hombro en el que apoyarte. Entonces siento que si tú lo dices con quien sea, esa persona va a tratar de ayudarte en la medida de lo posible y tratar de buscar pues la mejor opción. Tal vez ella no te pueda ayudar con planes alimenticios o las palabras correctas, pero con su simple presencia pues te sientes apoyado, no te sientes solo, porque al final no estamos solos, siempre va a haber alguien más que le esté pasando igual, peor o tan menos que tú, pero va a tratar de ayudarte. Sí. Y pues para ya acabar nuestro episodio, ahora sí, el final, no estamos solos, siempre vamos a tener apoyo. Ser diferente a los demás no está mal. Hay que ser nosotros mismos, hay que empezar a aceptarnos nosotros mismos. No es fácil, como lo hemos mencionado, es todo un proceso y siempre va a haber altas y siempre va a haber bajas, pero pues es un proceso en el cual te puedes apoyar de las personas que quieres. Pues nos gustaría que compartieran con nosotras alguna experiencia o algún consejo para que nos sea un poco más fácil evitar estas recaídas en el proceso de aceptarnos a nosotros mismos. Y más que nada ver que pues somos humanos, que nos equivocamos y podemos llegar a tener como que nuestras altas y bajas. Sí, sería todo. Si les gustó este podcast, suscríbanse, denle like, compártanlo a otras personas que crean que les puede ayudar, porque es un tema muy interesante y que nunca va a pasar de moda, lamentablemente. Entonces es un tema que se tiene que estar hablando constantemente, así que compartan con todas las personas que conozcan y espero que les haya gustado este episodio. Nos despedimos sin filtro. Bye.